Hola a todas y todos, este es el curso de Planificación y Gestión Ambiental y hoy vamos a hablar de las etapas de la gestión ambiental en Colombia. Bueno, vamos a hablar de las etapas de la gestión ambiental en Colombia. Estas etapas de la gestión ambiental son una respuesta también a los movimientos internacionales, porque obviamente Colombia se articula un poco pues como a toda esa lógica y empieza a partir de 1972 a fortalecerse, ¿cierto? Ahí, digamos, desde 1954 ya nosotros teníamos unos ensayos de gestión ambiental a partir de la creación de la Corporación del Valle del Cauca, ¿cierto? La CBC, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, que fue creada pues por consejo de una misión económica que llegó en los años 50 a nuestro país. Entonces, a partir de ahí, digamos que se venía haciendo pues como una gestión ambiental en el país, pero no tan consciente como se hace a partir de 1972. Entonces, la Conferencia de Estocolmo del 72 genera una respuesta en nuestro país que tiene que ver, tiene que ver, digamos, como con estos asuntos. Lo primero es que se le da un impulso pues a organizaciones ambientales no gubernamentales en el mundo urbano. Nosotros también teníamos, digamos, movimiento urbano poderoso y muy estudioso en esa época. Y a partir de ahí, pues todos estos movimientos empiezan a ser parte de las instituciones de nuestro país, sobre todo el INDERENA, que en su momento fue la delegada para hacer todos los procesos de gestión ambiental. Se crea el Código de los Recursos Naturales y de Medio Ambiente en 1974, ¿cierto? Entonces, digamos, una legislación pionera, es la mamá de la legislación ambiental colombiana, por decirlo de alguna manera, y es vanguardista en su momento, ¿cierto? Y además es gruesa, pues, y tiene muchas cosas. Ya abordaba temas que hoy se siguen discutiendo y que son muy importantes, que en aquel momento ya se estaban vislumbrando, como la educación ambiental, como la evaluación de impacto ambiental, etcétera. Entonces, el INDERENA se crea, ¿cierto?, en el 68, se hace una reforma en el 76, ¿cierto? Y cuando se hace esa reforma en el 76, se fortalece también todo el sistema de parques nacionales. Entonces, ahí empieza a haber, a partir también de esa época, una paulatina transformación de las corporaciones autónomas regionales, ya como en su tema de autoridad ambiental. Se da un impulso a las áreas protegidas a partir del 74, ¿cierto? Se crean aproximadamente 20 parques nacionales, la mayor parte de los parques nacionales es creada en esa época y este es, digamos, como una parte de el influjo que tiene la gestión ambiental eh, proteccionista, pues desde el punto de vista preservacionista, como lo mencionábamos antes. Y empiezan a darse los primeros programas de descontaminación. Entonces empiezan a implementarse también los primeros programas de reforestación protectora y de promoción de la acuicultura. Aquí, digamos, en esta reforestación protectora, en ese momento se cometen pues algunos errores porque se introducen algunas especies foráneas y lo mismo con la promoción de la acuicultura, se empieza a introducir, por ejemplo, la trucha arcoíris y eso que genera pues algunos problemas en nuestros ecosistemas, ¿cierto? Porque son especies introducidas. Después viene la conferencia de Río 92, donde también tenemos, digamos, una respuesta fuerte. Partimos de que en ese momento nosotros ya teníamos algo que se denominaba una constitución verde, porque tenía más de 50 artículos sobre el medio ambiente y el desarrollo, ¿cierto? No es, y eso no, de cierta manera no es, digamos, muy desconectado de todo este cuento, porque parte de todo ese grupo, digamos, que hace parte de la constituyente, también impulsó muchos temas ambientales antes y en ese momento entonces logran introducir en la constitución todos los temas, pues que eso es vanguardista a mi modo de ver, ¿cierto?, en temas ambientales. Y posteriormente entonces a la conferencia de Estocolmo se da o se expide la ley 99-93 que reestructura todo el, digamos, reestructura lo que hoy conocemos como el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto?
el INDERENA es transformado en el Ministerio de Medio Ambiente y se crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿cierto? Donde están las corporaciones autónomas regionales, los ministerios, las 5 autoridades ambientales urbanas, están los 5 institutos de investigación, IDEAM, el Instituto Humboldt, el Instituto Sinchi de la Amazonía, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, IAP, y el INVEMAR, que es digamos, nuestro centro de investigación para la parte marítima. Entran nuevos recursos para la gestión ambiental, entonces se crea todo un sistema nacional ambiental y se fortalece la gestión ambiental. O sea, todo este entusiasmo, digamos, de esa nueva constitución, de esa ley 99-93, de haber pasado la cumbre de Río de Janeiro, ¿cierto? Le da, digamos, como un impulso, pues, como a todo el tema de la gestión ambiental en nuestro país, como parte también de esos propósitos de la Conferencia de Río, ¿cierto? Donde está el Convenio de Diversidad Biológica, se crea la política de conservación de la región amazónica, se fortalece todo el tema de resguardos indígenas, se fortalece todo el sistema de parques nacionales, ¿cierto? Y se crean nuevas 5 áreas protegidas en ese ámbito. Empieza, por ejemplo, a promoverse todo el tema de las propiedades colectivas de las comunidades afro, ¿cierto? En la Constitución del 91, y a la fecha se tienen más o menos 6.000 hectáreas, proceso, digamos, muy bello también, donde se hace un manejo sostenible de esos bosques e impulsa, digamos, también en gran parte de la Reserva Forestal del Pacífico están todos estos territorios colectivos, y se da un impulso, pues, a organizaciones no gubernamentales y ambientales urbanas, pues, que ya, digamos, militan en el ámbito de lo ambiental, y bueno, esto dará posteriormente surgimiento a otro tipo de movimientos, el ecofondo, ¿cierto? Lo que llamamos el Foro Nacional Ambiental, digamos que es una institución, pues una organización, pues, que cumple una función súper importante en el ámbito de mantenernos actualizados en los temas ambientales, pues, de futuro inclusive, ¿cierto? Entonces, estas respuestas a las conferencias de Río en nuestro país son positivas, pero eso de cierta manera va a tener, pues, como su punto de inflexión, donde lo vamos a ver, pues, más tarde. Entonces, también digamos que hay que mencionar también el influjo que tuvo la Conferencia de Río +20. Posteriormente va a dar lugar a la formulación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y esos Objetivos del Desarrollo Sostenible son los que tienen hoy caminando, digamos, la legislación ambiental la gestión ambiental en nuestro país, ¿cierto? Son muy importantes, no hay nada, digamos, en términos de proyectos ambientales que puedan estar desarticulados de esos Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿cierto? Entonces, digamos que pensando un poco en esa evolución de la gestión ambiental en nuestro país, uno podría señalar que en 1954 se crea, pues, la Corporación del Valle del Cauca, la CVC. Después, en 1973, con la Ley 23, que se faculta al presidente para que expida el Decreto Ley 2811 del 74, ¿cierto? Después, en 1993, con la Ley 99-93, y empieza a haber, digamos, como una especie de un punto de inflexión, ¿cierto? En negativo. A partir de entre 1998 y 2002 empieza a fragilizar un poco, digamos, todo ese tema de la gestión ambiental en el país. Estamos pasando, digamos, por momentos complicados, y específicamente en el 2002 entonces se fusiona el Ministerio de Desarrollo con el Ministerio de Medio Ambiente y se crea el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ¿cierto? Y eso de cierta manera desestructura un poco todo el funcionamiento del Sistema Nacional Ambiental, y así se va a mantener esa tendencia hasta que en 2010, ¿cierto?, vuelve, digamos, a cambiar un poco el asunto de la institucionalidad ambiental, por lo menos desde el punto de vista burocrático, y se crea el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ¿cierto? Vuelve y se escinde y se crea el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de
ambiente y desarrollo sostenible, ¿cierto? Vuelven y se separan esas dos carteras. Y ya digamos que a partir de 2015 hay como una mayor preocupación, ¿cierto? Por los temas ambientales desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista público. Entonces podríamos decir que hay un repunte pues de esa gestión ambiental, ¿cierto? Ahora, hay otros que se ubican, digamos, desde otras orillas y piensan que que haberle dejado, digamos, a partir de 2002, la responsabilidad de las empresas de su gestión ambiental no es que vaya, digamos, que muestre ese repunte, sino que más bien tiene una transformación, digamos, de los actores encargados de la gestión ambiental y hay, digamos, como una delegación en el sector privado, pues hay gente que se ubica desde esa perspectiva. Entonces, propiamente las etapas de la gestión ambiental en Colombia constan de una primera etapa, que es la etapa conservacionista, que se da a partir de 1972, bueno, desde el 68, pero con fuerza desde el 72, ¿cierto? Donde se empieza a pensar realmente la conservación. Ya a comienzos de los años 60 habíamos empezado a crear nuestros parques nacionales, ¿cierto? Entonces, había un movimiento preservacionista que era paralelo o que venía, digamos, funcionando pues en nuestro país, pero que se fortalece con esta institucionalización de la gestión ambiental en el 72, entra el INDERENA, digamos, a gestionarla y esa etapa conservacionista, digamos, que tienen que ver con esas primeras preocupaciones en relación al estado del medio ambiente, ¿cierto? Y muchas de ellas estuvieron fundadas en una visión conservacionista y netamente rural, ¿cierto? Que esa, digamos, ha sido una de las críticas, pues, como a este momento de la gestión ambiental, pero que también hay que decir, agradecemos porque gracias a esa visión, pues, logramos proteger aproximadamente el 11% del territorio nacional. Lo otro es la creación de áreas protegidas y la expedición de normas de calidad ambiental para la explotación de recursos naturales, la preservación de los ecosistemas para evitar sus deterioros. Entonces, gran parte de los parques nacionales son creados en esa época, ¿cierto? Aproximadamente el 40% de los parques nacionales es creado en la década del 70. Entonces eso, digamos que hace parte un poco de ese movimiento preservacionista. Esa etapa conservacionista se le generan muchas críticas porque de cierta manera ignora el territorio en su integralidad, es decir, se centra básicamente en lo rural, pero no piensa que desde allí hay una conexión muy importante con los sistemas urbanos y que en ambos se puede generar cierto influjo, ¿cierto? Tanto desde los sistemas urbanos para la preservación de esos lugares como en esos lugares para la prestación de ciertos servicios ecosistémicos. Entonces, digamos que no fue suficiente en ese sentido para prevenir y mitigar muchos de los impactos ambientales y muchos de los problemas de contaminación que empezamos a tener en nuestro país, ¿cierto? Y digamos que de cierta manera los impactos de las actividades socioeconómicas en aquella época, ¿cierto?, superaron los logros de la gestión inspirados en esa visión conservacionista. No obstante, hay que resaltar pues que hubo ciertos logros, pero no se evitó pues como el avance de la frontera agropecuaria. El asunto es mucho más complejo, ¿cierto? Digamos que aquí podríamos caer en una simplificación, pero de todas maneras no logró pues como responder a esa complejidad. La segunda etapa es la etapa del desarrollo sostenible y la gestión ambiental integral que ella coincide con la entrada pues, del concepto de desarrollo sostenible y con la aplicación de la Ley 99-93 en nuestro país. Aquí se hablaba de una visión que permitiera disminuir tensiones entre el medio ambiente y el desarrollo, ¿cierto? Y lo que se hizo fue incorporar el medio ambiente al desarrollo, o sea, como una variable del desarrollo, y por eso se hablaba de desarrollo sostenible, que esa es una de las contradicciones pues, que se menciona en este ámbito. Y lo otro es que, claro, a partir de eso, entonces se busca armonizar el desarrollo con la conservación de la naturaleza, ¿cierto? A partir de la incorporación de la concepción de los bienes y servicios ecosistémicos. Entonces, teniendo en cuenta eso, esta concepción entonces plantea que el desarrollo es posible cuidando la naturaleza, pero también generándole posibilidades a la gente que puede cuidar esa naturaleza, ¿cierto? Y eso se ha visto pues en ciertas regiones donde, por ejemplo, hay parques nacionales y son
las comunidades las que administran los servicios ecoturísticos y eso así, ¿cierto? Que ha sido bastante atacado. Lo otro es que eso es basado en el informe Nuestro Futuro Común, ¿cierto? Esa es como la base de toda esta concepción del desarrollo sostenible y de la gestión ambiental integral. El Estado pasa a tener un papel determinante, digamos, en esa regulación en torno a lo ambiental, pero eso va a ir siendo desmontado poco a poco, ¿cierto? Aquí, digamos que el coletazo del neoliberalismo nos entra en la década de 2000 y ahí es donde vamos a sentir que esa delegación de la gestión ambiental empieza a ser, digamos, como pasada al sector privado, ¿cierto? Dentro de esa etapa, entonces, claro, el Estado empieza a ser regulador, ¿cierto? Y controlador de todas las actividades ambientales a partir de los instrumentos de planificación, ¿cierto? La herramienta de la evaluación de impacto ambiental o los estudios de impacto ambiental, los permisos ambientales, etcétera. A partir de ahí es que se empieza a generar ese control, ¿cierto? Eso no quiere decir que se prevenga el deterioro pues, de los ecosistemas o sus impactos, pero sí impele pues a que las organizaciones encargadas de hacer este tipo de proyectos implementen medidas de manejo ambiental. Lo otro es la creación de instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, que eso es muy importante dentro de la gestión ambiental, ¿cierto? Entonces ahí entran, por ejemplo, instrumentos como los POMCA, los PIOM en aquella época, que son los planes integrales de ordenamiento y manejo de microcuencas, los planes de ordenamiento territorial, ¿cierto? Los planes de manejo ambiental de las áreas protegidas, de las zonas de reserva campesina, entre otros. Lo otro es a lo ambiental, entonces se le otorga ese carácter integral, ¿cierto? Y sistémico, reconociendo su complejidad. Aquí es donde empiezan a darse pues como esas discusiones teóricas en torno a cuál es realmente la visión de desarrollo sostenible o sustentable. Bueno, digamos que son discusiones un poco fatuas, pero que tienen también algo de profundidad en el sentido en que sí logran diferenciar el desarrollo sostenible o la sostenibilidad propiamente dicha de la sustentabilidad, pensando en lo sostenible como aquello que incorpora los tiempos del capital, ¿cierto? Y de las empresas y del mundo pues, en el que nos movemos, y lo sustentable como aquello que incorpora los tiempos de la naturaleza, sus ritmos, que son diferentes, ¿cierto? No es lo mismo el ritmo al que se mueve un páramo al ritmo al que se mueve un bosque húmedo tropical, ¿cierto? Son velocidades totalmente distintas. Y se diseñan y adoptan diversos instrumentos para orientar a la autoridad y la gestión ambiental, como las licencias ambientales, los permisos, ciertos instrumentos económicos, etcétera, y a partir de ahí pues generar procesos de regulación. Se crea el Ministerio de Medio Ambiente en esa etapa, ¿cierto? La ley 99-93 es quien básicamente instala todo el sistema nacional ambiental y lo regula. Y digamos que ese es un momento pues importante en toda nuestra etapa de la gestión ambiental. Fue un momento, digamos, muy bueno, ¿cierto? Que duró muy poco, como todo lo bueno. Y a partir de ahí entonces entramos a la etapa de la privatización de la gestión ambiental, que básicamente es un coletazo también, uno del neoliberalismo y dos de la conferencia de Johannesburg en 2002, ¿cierto? Que ya era la conferencia de desarrollo sostenible. Entonces aquí, digamos que el medio ambiente deja de entenderse como un límite racional a los impactos de las actividades del desarrollo y se convierte un espacio también para la gestión del sector privado, ¿cierto? Entonces se crean los créditos, todo el mercado de créditos de carbono que se empieza a fortalecer, ¿cierto? En esa época, entonces todas las empresas que pueden entrar a hacer compensaciones las hacen, ¿cierto? No obstante, hagan daños en otro lado, entonces en otro lado compensan. Eso empieza a ser como bastante contradictorio y por eso se dice que entra en esa etapa de la privatización de la gestión ambiental. Lo otro es que se empiezan a desarrollar nuevas tecnologías, ¿cierto? Nuevos procedimientos de producción limpia, la implementación de buenas prácticas y certificaciones. Esas certificaciones también como una manera de controlar, digamos, la economía de mercado, ¿cierto? Y se generan nuevos nichos económicos basados
en el concepto de sustentabilidad, de sostenibilidad, perdón, y los sellos ambientales como garantía de que sí se están llevando a cabo buenas prácticas. En nuestro país entran, por ejemplo, para el sector agrícola que exporta a Europa, las normas Global Gap, ¿cierto? Rainforest para los que exportan a Estados Unidos, y se empiezan a generar diferentes sellos que certifican que todos esos productos van con ciertas prácticas, buenas prácticas agrícolas y cierto grado de inocuidad, pues. Lo otro es que esa visión integral y sistémica se pasa por el filtro del reduccionismo empresarial y se simplifica a raíz, pues como en aras de favorecer la competitividad y la productividad. Y eso es básicamente lo que se hace hoy en el ámbito ambiental, y lo vemos pues mucho más fortalecido a partir de la implementación o la puesta en marcha de los objetivos del desarrollo sostenible, donde hay específicamente un objetivo que refiere pues al tema de consumo y producción sostenible. En esa misma etapa, entonces, hay momentos en esa etapa donde se flexibilizan ciertas regulaciones, sobre todo lo que tiene que ver con permisos ambientales para la implementación de proyectos de desarrollo, ¿cierto? Esa política, por ejemplo, que regula los estudios de impacto ambiental tiene muchos cambios, ¿cierto? Y se acomoda de acuerdo pues como a los intereses de los desarrolladores o del momento más bien, ¿cierto? Responden más bien al momento y se hacen algunas flexibilizaciones, y eso da pues lugar a la implementación de ciertos proyectos con algunos vacíos en términos de manejo ambiental. Las instituciones multilaterales empiezan a apoyar este enfoque mediante propuestas como la de la economía verde, ¿cierto? Entonces, claro, todo esto se fortalece y se fortalecen los créditos de carbono, se empiezan a crear consultorías que hacen ese tipo de cálculos para poder generar transacciones en el mercado a partir pues, de este tipo de esquemas económicos. Lo otro es que hay una visión reduccionista del ambiente. La conservación queda exclusivamente en manos del Estado, aunque hoy vemos que a partir de la implementación de estrategias de compensación ya empieza a ser también como parte del sector privado, ¿cierto? Entonces, bueno, eso digamos que es un ámbito muy cambiante, probablemente vayan a entrar elementos nuevos, y en el ámbito de esa etapa de la privatización de la gestión ambiental se fusionan el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Desarrollo con la creación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ¿cierto? Que eso da lugar pues como a ciertos vacíos en materia sobre todo de conservación, y lo ambiental empieza a perder como cierta posición digamos en la vida política, que hoy la está retomando, o sea, con certeza hoy está volviendo a tomar digamos como una fuerza, dada pues como toda la geopolítica que se mueve alrededor de los temas de desarrollo sostenible, y la creación del Ministerio de Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible y la Agencia Nacional, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, se dan, digamos, también como un proceso de fortalecimiento y descentralización de ciertas tareas con muchísimos cuestionamientos, ¿cierto? Porque eso también hay que mencionarlo, pues, en este ámbito. Como vimos en la clase de hoy, hablamos de todas las etapas de la gestión ambiental, desde su comienzo como una política preservacionista hasta, digamos, su actualidad, que tiene que ver más con la vinculación del sector privado y los negocios verdes.